Eh, Buenas tardes, queridos y queridas. Eh, Resulta que en la clase anterior, ¿verdad? De Ciencias para la Ciudadanía, habíamos comenzado a revisar un contenido que yo les dije que era muy interesante, ¿verdad? Que tiene que ver con el sistema inmunológico, que es un sistema, ¿verdad? Todo un mecanismo celular y molecular de alta complejidad, por lo cual yo les dije que era, por esa razón, era fascinante. ¿Ya? Y no habíamos alcanzado a cubrir todos los contenidos y por eso yo les estoy filmando esta clase en video. ¿Ya? Como siempre, espero que estén muy bien, ¿verdad? Sigamos cuidándonos con nuestros seres queridos, ¿verdad? Que pase esta tormenta de pandemia mundial. Y a seguir, ¿verdad? Trabajando en lo que debemos. Ya. Eh, bueno, acá para grabar este video yo estoy ocupando un programa, ¿verdad? Especial y aquí abajo de donde me ven a mí hay una representación de un linfocito T, ya que es un glóbulo blanco, ¿verdad? Que hay una serie de anime muy buena para aquellos que les gusta eso, que se llama Cells at Work, células al trabajo, ¿ya? Así que por ahí si alguien lo quiere ver en su tiempo libre para seguir también conociendo este contenido de manera lúdica, está invitado a hacerlo. Entonces ya conectándonos más con lo que estábamos estudiando, ¿verdad? Decíamos que existían tres líneas de defensa en nuestro organismo. Hablábamos de la primera, ¿verdad? Que consistía en barreras externas que impiden que los microorganismos entren al cuerpo, ¿verdad? Hablábamos de la piel, ¿verdad? De las mucosas. También hablábamos de las sustancias químicas que secretan algunas glándulas de nuestro cuerpo para detener o retrasar la presencia de estos invasores, ¿ya? ¿Verdad? Y también hablábamos de una segunda barrera que tenía que ver con defensas internas, pero que no eran específicas, o sea, que combatían a todos los microorganismos por igual. Y lo que nos había faltado ver era la tercera línea de defensa, que es cuando el sistema inmunológico dirige su ataque contra microbios específicos. ¿Ok? Y esto obviamente que es algo muy complejo y a la vez muy maravilloso que hace el cuerpo para velar por la integridad de nuestro organismo, ¿ya? Así que ahora vamos a conocer esa parte. Esto ya todos lo vimos acá. Entonces, tercera línea de defensa, inmunidad adaptativa o adquirida. Entonces, en este esquema, ¿verdad? General, podemos abordar esta temática con las siguientes preguntas. ¿Cuándo ocurre la inmunidad adaptativa o adquirida? Cuando la inmunidad natural falla, o sea, cuando la primera y la segunda línea de defensas han sido traspasadas. ¿En qué consiste? Bueno, es un ejército de células ayudadas por hormonas, receptores, otras células y también moléculas que llamamos antígenos y anticuerpos. ¿Ya? Los antígenos, ya para que tengamos bien claro estos conceptos, los antígenos son, lo mencioné en la clase pasada, pero lo vuelvo a mencionar ahora, los antígenos son unas moléculas que forman parte del microorganismo invasor. Ya puede ser una molécula de su membrana plasmática, ya, u otra pieza, por decirlo así, que ayuda al organismo, ¿verdad?, a reconocer a este invasor. Y cuando reconocemos a este invasor, fabricamos anticuerpos. Que los anticuerpos son células de defensa, ya son proteínas, son células de defensa que son fabricadas para
contrarrestar el ataque de estos microorganismos. Ya lo vamos a estudiar con más detalle. Entonces, ¿cómo surge? Bueno, cuando nos exponemos a agentes infecciosos específicos, ¿ya? Y se provoca un aumento cada vez que nos exponemos al mismo patógeno, ¿ya? Por eso decimos que es específico, porque reconoce a un patógeno, a un invasor microscópico en especial. Entonces, las principales características, ¿verdad?, de esta inmunidad adaptativa o adquirida, por un lado son su especificidad, ¿ya?, que tiene que ver con la capacidad de distinguir entre microbios diferentes pero relacionados, ¿ya?, y también su capacidad de memoria, que, digamos, nuestro sistema inmunológico tiene la capacidad de almacenar la información para reconocer, digamos, un patógeno en específico, ¿ya? Y responder a repetidas exposiciones de este microbio, ¿ya? Entonces, aquí entran en juego diversas estructuras que forman parte del sistema inmunológico, ¿ya? Y tenemos los órganos linfoides, ¿verdad? Los primarios se refiere a aquellos en los cuales se logra inmunocompetencia, ¿ya? ¿Inmunocompetencia de qué? ¿De quién? De las células de defensa, ¿ya? Y acá tenemos el timo y la médula ósea. Por otro lado tenemos los órganos secundarios, ¿ya? Y que generan respuestas inmunes efectoras. ¿Qué quiere decir efectoras? Bueno, que producen un efecto para atacar a estos invasores, ¿ya? Y dentro de estos órganos tenemos los linfonodos, el vaso, ¿ya? Y tejidos linfoides como las amígdalas y adenoides y las placas de Peyer, ¿ya? Bueno, también mencionamos que las células de nuestro sistema inmunológico presentan un comportamiento dinámico, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que están circulando permanentemente, ¿ya? En realidad por todo nuestro cuerpo, ¿ya? Tienen la capacidad de estar en la sangre, de estar en la linfa, pero también de atravesar tejidos y pasar a otras zonas de nuestro cuerpo según se requiera para ir en combate, digamos, de estos microorganismos, ¿ya? Y por supuesto que logrando identificarlos, ¿ya? Logrando identificarlos gracias a que, gracias a la, digamos, al reconocimiento de antígenos de este invasor. Lo que yo les decía, ¿verdad? De que los antígenos son piezas o alguna parte del invasor, entonces esa parte es como es analizada y todo esto ocurre químicamente, ¿ya? Entonces es analizada, ¿verdad? Y después, cuando volvemos a estar expuestos a este invasor, la respuesta es mucho más rápida, ¿ya? Porque sabemos quién es. Y acá tenemos distintas células del sistema inmune, ¿ya? Que son los glóbulos blancos. En realidad nosotros hablamos de glóbulos blancos en general, pero hay varios tipos de glóbulos blancos, ¿verdad? Aquí no hace falta tanto entrar como en los detalles de cada uno, ¿ya? Pero sí vamos a hacer mención a los linfocitos B y a los linfocitos T, ¿ya? Porque tienen que ver justamente con montar esta
respuesta adaptativa o adquirida que conforma la tercera línea de defensa de nuestro organismo. Entonces, los linfocitos B, ¿verdad?, son responsables de la respuesta humoral produciendo anticuerpos. ¿Ya? ¿Qué significa respuesta humoral? Humor significa líquido. ¿Ya? Entonces, con respuesta humoral se refiere a una respuesta que está presente en la sangre. ¿Ya? O en otras sustancias corporales. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque como dice acá, estas células, los linfocitos B, producen anticuerpos. Y los anticuerpos, como vamos a ver, son moléculas, son proteínas que van a estar ahí flotando en nuestros líquidos corporales, sobre todo en la sangre, y van a ayudar en la defensa contra estos microorganismos. Luego tenemos los linfocitos T, ¿verdad?, que coordinan la respuesta inmune mediada por células. ¿Ya? O sea, los linfocitos T son, digamos, esas células que van al choque, que van a ir a fagocitar, ¿ya? Podríamos decir que son fagocitos, pero casi todos estos fagocitan, ¿ya? En términos generales, hablamos de células fagocíticas, ¿ya? Pero los linfocitos T van a coordinar toda esta respuesta de células que van a enfrentar al microorganismo, pero reconociendo sus antígenos. Entonces no van como a ciegas, así como, oh, ¿cuál será el enemigo? ¿Dónde estará? Oh, esto me parece extraño, lo voy a fagocitar. No, hay un reconocimiento químico claro del enemigo para fagocitarlo. Entonces es una respuesta mucho más directa. ¿Ya? Entonces acá podemos ver las fases de la respuesta producida por linfocitos y producción de células de memoria durante la proliferación. ¿Proliferación a qué se refiere? A la multiplicación de células cuando justamente estamos bajo ataque, cuando hay una infección. ¿Ya? Entonces acá tenemos un linfocito B inmaduro, ¿verdad? ¿Ya? Aquí recibe un antígeno, entonces se empieza a conformar como un linfocito B, ¿verdad?, que está ya tiene la información para reconocer a un enemigo específico gracias al antígeno, ¿ok? Y se produce su proliferación, o sea, se empieza a dividir. Y acá se van a fabricar linfocitos o sintetizar, una palabra más técnica, ¿verdad? Se van a empezar a sintetizar linfocitos B, ¿verdad?, que van a liberar anticuerpos. Van a liberar anticuerpos. Y también células B de memoria, que van a ser muy importantes para reconocer a ese invasor en el futuro, porque estas células van a quedar ahí guardando esa información. Y después también tenemos un linfocito T inmaduro, ¿verdad?, que recibe un antígeno y se conforma como linfoblasto. También empieza a multiplicarse, por supuesto, en una fase que se llama de proliferación. Y acá tenemos un linfocito, se fabrica entonces un linfocito T efector que produce citoquinas. Y estas citoquinas, hay muchos tipos de citoquinas en el cuerpo, pero tenemos que entender las citoquinas como mensajeros químicos, ¿ya? Ustedes tienen que entender que todos estos procesos, ¿verdad?, están mediadas por señalización química. Todas las cosas que hacen, digamos, ciertas moléculas o ciertas células, ya está todo como una maquinaria perfecta, ¿verdad?, de nuestro cuerpo y de otros vertebrados, ¿verdad?, pero a nivel químico, ya una maquinaria molecular, porque eso es lo que somos, ¿ya? Entonces vamos a tener un linfocito T que produce citoquinas, que son mensajeros químicos que van a coordinar toda esta respuesta celular en contra de un invasor. Y también, por supuesto, tenemos las células T de memoria, que también
va a quedar ahí esta célula T con la información pertinente para un próximo ataque. Ahora, las llamadas inmunoglobulinas o anticuerpos, ¿ya? Las inmunoglobulinas son el nombre como técnico, pero son conocidos ampliamente por anticuerpos, ¿ya? ¿Y qué son los anticuerpos? Bueno, los anticuerpos, como yo les decía, son unas moléculas especiales, ¿ya? Pero son unas moléculas que son proteínas, ¿ya? Son proteínas, por un lado. Y estas proteínas, ya aquí podemos ver su estructura molecular general, ya están conformadas de una cadena pesada, que es esta partecita amarilla, que ahí dice cadena H de heavy, ya heavy chain, ya por eso es H. Una cadena pesada y una cadena liviana, ya de cadenas L, dice, de light chain, ¿verdad? Entonces, acá esta parte amarilla es una región constante. Esto como que se permanece esa estructura. Se permanece esa estructura, ¿ya? Pero también fíjense, acá en sus extremos, tanto de la cadena pesada como de la cadena liviana, tenemos esa parte naranjita, se le llama lugar variable. Y en ese lugar variable, ¿ya? Es donde permite tener una diversidad, digamos, ahí va a cambiar la forma de esa proteína justamente para poder reconocer a un anticuerpo, perdón, para reconocer a un microorganismo en específico. ¿Y cómo reconocemos a ese microorganismo en específico? Porque recuerden que hemos analizado ya sus antígenos, digo. Sus antígenos, que es una parte, ¿verdad?, del microorganismo. Entonces, como yo conozco esta parte, ¿verdad?, entonces fabrico estos anticuerpos gracias a esa información de ese antígeno, ¿ya? Y esas partes naranjas se conforman justamente para acoplarse a estos antígenos, los cuales conocemos, ¿ya? Así se reconoce y se forman de esta manera los anticuerpos, ¿ya? Entonces, esa región variable es la que puede cambiar para cada invasor que nos visita. Uh-huh. Ya, y hay varios tipos de anticuerpos, ¿ya? Estos son los nombres técnicos. IG, ¿verdad? Significa inmunoglobulina. Y hay inmunoglobulina tipo A, D, E, G y M, ¿ya? Y acá están sus características generales, ¿ya? No tanto entrar en detalle, pero para que en general ustedes estén conscientes de esta información, ¿verdad? Sepan que hay varios tipos de anticuerpos, ¿ya? Y estos distintos tipos de anticuerpos tienen funciones ligeramente distintas, ¿verdad? Que podemos ver acá, ¿ya? Y la inmunoglobulina G es la más abundante en la circulación sanguínea y puede atravesar la placenta y llegar al feto. Y pero todas son, por supuesto, necesarias para una respuesta completa contra un invasor. Ya, y aquí vemos qué es lo que hacen, porque hemos hablado de que los anticuerpos, ¿verdad? Son moléculas especiales de defensa que atacan que nos ayudan a defendernos de los microorganismos, pero ¿cómo lo hacen? Bueno, acá está. Fíjense, acá esto evidentemente es una bacteria, ¿ya? Y aquí podemos ver las moléculas que llamamos inmunoglobulinas o anticuerpos, ¿ya? Entonces, por un lado, fíjense, los anticuerpos producen aglutinación. ¿Qué significa esto? ¿Verdad? Los anticuerpos aglomeran, juntan a los patógenos, haciendo más fácil su eliminación. Porque fíjense, aquí un anticuerpo lo unió con otro, y no se pueden separar. Y con otro más, entonces los van juntando como un racimo, así,
Entonces después, obviamente, que va a llegar una célula, un linfocito, y ahí va a tener a todos los microorganismos aglomerados para fagocitar de una. También tenemos la neutralización, en donde los anticuerpos se unen a toxinas e impiden que éstas interactúen con los tejidos. Ya, muchas bacterias poseen en su estructura, sobre todo en su estructura externa, poseen cápsulas y poseen como cubiertas que son tóxicas para nuestro organismo, ¿ya? Esas moléculas que tienen encima son tóxicas, ¿ya? Entonces, los anticuerpos también provocan la neutralización, que se unen a esa molécula tóxica y ahí quedamos fuera de peligro de que esa molécula cause daño a nuestro organismo. Esa es la neutralización. Y tenemos también la opsonización, donde los anticuerpos marcan al patógeno y los fagocitos los ingieren. Ya es como una señalización del patógeno, que la célula fagocítica, ¿verdad? Como está este patógeno, va a estar marcado con anticuerpos alrededor de su membrana, entonces lo va a detectar mucho más fácilmente y también el anticuerpo favorece, ayuda en la fagocitación, ¿ya? Como vemos acá. Y finalmente tenemos también que los anticuerpos ayudan en el sistema de complemento. ¿Se acuerdan que yo les comentaba en la clase anterior acerca del sistema de complemento? ¿Ya? Que los anticuerpos activan este sistema que origina inflamación y produce lisis en el patógeno, ¿ya? Y yo les decía que el complemento es fabuloso, que cuando o sea, todo esto es fabuloso, pero a mí, yo cuando lo estudié en la universidad, en el ramo de inmunología, ya quedé como para adentro porque no podía creer como la cascada de reacciones químicas que se daban para efectuar el sistema de complemento, ¿ya? Y todo parte justamente por un anticuerpo, por una molécula de inmunoglobulina que se ancla ya a la membrana de la bacteria, y ese anticuerpo permite que se una otra molécula, otra molécula, otra molécula de complemento, otra más, y al final son como no recuerdo bien, pero son como 8 moléculas que se unen, y cuando se une la última, se abre como un agujero en la membrana celular de la bacteria y empieza a salírsele el citoplasma. Y como yo les decía en la clase pasada, no se arma un solo poro, se arman cientos de poros alrededor de la membrana plasmática de la bacteria, entonces se le sale el citoplasma a la bacteria, no puede hacer nada y deja de funcionar. Como muestra acá la imagen. Como que... Y ahora, con respecto a la memoria inmunológica, ya como decíamos, inicia con la respuesta primaria generando linfocitos T o B de memoria, como veíamos antes, ¿verdad? Los cuales se mantienen circulando en la sangre para que en caso de un segundo contacto con el mismo antígeno, estos linfocitos de memoria respondan más rápido y eficientemente, ¿ya? Entonces, aquí lo que tenemos que entender, ¿verdad? Es que cuando nos ataca un invasor por segunda vez, gracias a la información que ha sido recopilada por los antígenos que nos quedamos del invasor, ¿verdad? Por esas piezas que nos permiten reconocer lo que llamamos antígeno, ¿ya? Y que ha quedado, ¿verdad?, esa información en las células de memoria, tanto de los linfocitos T o B, nos permiten que en una segunda exposición al invasor, la respuesta, o sea, la producción de anticuerpos sea mucho más rápida y mucho mayor. Entonces aquí, remitiéndonos a la información del gráfico, ¿verdad? Tenemos en el eje X, ¿verdad? El eje horizontal, digo, tenemos el tiempo después de la inmunización, ¿ya? Y en el eje Y, ¿verdad? El eje vertical,
tenemos concentraciones séricas de anticuerpos en unidades por ml, o sea, tenemos la cantidad de anticuerpos en sangre, por decirlo de alguna manera. Entonces acá, fíjense, recuerden los tipos de anticuerpos que habíamos visto, ¿verdad? Habían de distintos tipos. Entonces acá tenemos inmunoglobulinas M e inmunoglobulinas G, ¿verdad? Y acá tenemos en una primera exposición, acá nos invade, ¿verdad? Un invasor, ¿ya? Y la respuesta, claro, se producen anticuerpos, ¿verdad? Que llega como a su mayor concentración, ¿ya? Y después pasamos la infección y esos anticuerpos disminuyen. Pero una segunda exposición, como ya conocemos a este enemigo, la respuesta, fíjense, es mucho mayor la producción de anticuerpos y también mucho más rápida, ¿ya? Entonces eso es una tremenda ventaja ante una enfermedad que nos afecta por segunda vez. Porque por eso es una respuesta específica. Reconocemos al invasor. Y aquí, ¿verdad? Es un gráfico muy similar, ya que tenemos como distintas fases en la respuesta inmunitaria, ¿verdad? Tenemos una respuesta primaria que tiene que ver con una primera exposición, ¿ya? Y se producen, digamos, anticuerpos y proliferación de linfocitos. Y después tenemos una inmunidad protectora, ¿verdad? Porque toda la producción de esas células de defensa y de esos anticuerpos van a ir, digamos, a la batalla contra estos microorganismos. Y después que pase que salgamos victoriosos, ¿verdad? Ante esa infección, ¿verdad? Van a quedar, existe una etapa de memoria inmunológica donde, como les digo, ya tenemos la información para reconocer a esos invasores, y después en una segunda infección la respuesta es mucho más rápida, mucho más potente en nivel también en el número de linfocitos producidos y de anticuerpos producidos, ¿ya? Entonces, por supuesto que vamos a estar preparados para enfrentar a ese enemigo por una segunda vez. Ya, y acá hay un ejercicio, ya, una actividad en realidad, que ahí tenemos que solamente remitirnos al gráfico para realizarla, ¿ya? Fíjense muy bien, digamos, en la nomenclatura, por ejemplo, las zonas en verde corresponden a antígeno A, ¿ya? Y en la gris, antígeno B, ¿ya? Entonces, perdón, ahí. Entonces, fíjense, aquí esta flecha verde muestra una exposición al antígeno A, ¿ya? Entonces se produce una respuesta primaria, ¿verdad? Y nosotros, como les decía yo, guardamos esa información en las células de memoria y después tenemos una segunda exposición, pero esta segunda exposición es ante un antígeno A y uno B, ¿ya? Entonces, por supuesto que al A ya lo conocíamos. Entonces, fíjense esta área en verde, la respuesta, ¿verdad? La respuesta es mucho mayor, mucho más grande en términos de cantidades de anticuerpos producidos contra ese antígeno A. Pero el antígeno B lo venimos conociendo por primera vez. Entonces está haciendo una respuesta normal, como una respuesta primaria, primera exposición, digamos,
a este antígeno B. ¿Se fijan? Entonces después hay unas preguntas y dice qué ocurre con la producción de anticuerpos contra el antígeno A en la primera y la segunda inmunización, ¿verdad? B, ¿a qué se debe esta diferencia en la producción de anticuerpos? C, ¿cómo sería la velocidad de producción del anticuerpo contra el antígeno B si se realiza una segunda inmunización con este antígeno? Entonces, esas todas son preguntas, ¿verdad? Que ustedes pueden responder fácilmente, tan solo con lo que hemos conversado hoy día en esta clase en video que les estoy grabando y también lo que yo les he explicado del gráfico. Entonces, aquí, un cuadro acerca de, como resumen también acerca de lo que hemos visto. Ya tenemos la inmunidad, ¿verdad? Que recuerden que es la capacidad para responder a una infección. Y existe la inmunidad innata o natural, que es por factores genéticos, ¿verdad? Que es inespecífica. Y tenemos por otro lado la adaptativa o adquirida, que es cuando nos enfrentamos a los enemigos microorganismos, bacterias o virus o protozoos, hongos también pueden ser, ¿ya? Y aquí tenemos dos tipos de respuesta, ¿ya? En la inmunidad adaptativa o adquirida, que es la pasiva, por inyección de anticuerpos exógenos, ¿ya? Quiere decir que se han inyectado anticuerpos de afuera, ¿ya? ¿Y eso cómo se realiza? Bueno, artificialmente, ¿ya? Tomando anticuerpos de otro organismo, de otra persona, por ejemplo, y colocándoselos a una paciente que lo necesita, o también natural. Cuando somos bebés, ¿verdad? Y tomamos papa en realidad tomamos pecho hasta los 6 meses, más o menos, ¿ya? Ahí nuestras madres nos han entregado mediante su leche también anticuerpos de ella, anticuerpos maternos, ¿ya? Y eso nos ayuda para defendernos de distintas enfermedades cuando somos guaguitas, que es una etapa muy sensible, ¿verdad? Porque nuestro sistema inmunológico no es tan fuerte, estamos creciendo recién, viniendo al mundo, entonces es muy importante esos anticuerpos que nos entrega la mamá. Y por otro lado, tenemos la respuesta activa, que es la generación de anticuerpos propios. Y cuando nosotros nos enfrentamos o somos expuestos a un invasor, podemos generar nuestros propios anticuerpos, ¿verdad? Pero eso también puede ser de manera artificial por medio de vacunas. Ya la vacuna es justamente trae antígenos, ya que han sido procesados, han sido trabajados, ¿verdad? Molecularmente para que nosotros lo podamos tomar, ¿verdad? Y generar esta preparación. Es como si ya, es como que la vacuna como que nos da la información, ¿verdad? Antigénica para mostrarnos a un invasor específico, sin habernos expuesto a él realmente. Nos está pasando el antígeno listo para que nosotros conozcamos a ese invasor. Y si nos enfrentemos a él, que lo superemos rápidamente o que simplemente no nos enfermemos. Y también, ¿verdad? Está la exposición natural, que cuando nos exponemos a distintos agentes infecciosos, ¿ya? Que nos pillamos por ahí. Entonces, ¿cuál es el objetivo final de la inmunización? ¿Ya? La inmunidad humoral, acuérdense de los líquidos corporales, que sobre todo la sangre, que tenemos producción de anticuerpos, y la inmunidad celular, que es el desarrollo de células citotóxicas, ¿ya? Que destruyen virus. ¿Ya? Estas se consideran entonces
a las células de defensa, ¿verdad? Que hemos venido hablando. Y aquí un poco acerca de las vacunas propiamente tal, ¿verdad? Tenemos distintos tipos de vacunas. Vacunas de gérmenes vivos atenuados, ya que a ciertas bacterias o virus ya se les ha modificado para que pierdan su poder de desarrollar la enfermedad, pero está todo lo demás, entonces los podemos ocupar para extraer sus antígenos. También vacunas de gérmenes muertos o inactivados, ya es la misma idea, ¿verdad? También vacunas de subunidades, solamente hecho con una pieza del patógeno, ¿ya? Que pueden ser una parte de la cápside del virus o una parte de la membrana de la bacteria, ¿ya? Que también nos sirve. Y vacunas de toxoides, que recuerden que decíamos que las bacterias tienen algunas moléculas que son tóxicas, ¿ya? Pero estas moléculas también nos sirven como antígenos, ¿ya? Entonces, en el fondo es, cualquiera sea el tipo de vacuna, cualquiera de ellos nos va a entregar el antígeno necesario para conocer a ese invasor. Y lo otro que es muy importante, que yo les mencionaba en la clase pasada, que las vacunas no pueden causar la enfermedad, ¿ya? Esa es una idea tremendamente errónea que se ha esparcido durante los últimos años a través del movimiento antivacunas, que encuentro atroz que exista eso, ya porque la inmunidad de una población funciona cuando está toda la población inmunizada. ¿Ya? Si yo tengo parte de la población, por ejemplo, que rehúsa ponerse la vacuna, por ejemplo, gente antivacuna, supongamos, no se hacen vulnerables solo ellos, hacen vulnerable a todo el grupo, ¿ya? Entonces, por eso están, y por eso también están, eh, digamos, dañino que hayan surgido estos grupos antivacunas, ¿ya? Además que gracias a estos grupos y hay gente que piensa que la vacuna los va a enfermar, ¿ya? Incluso han vuelto enfermedades que teníamos completamente erradicadas, ¿ya? Enfermedades que no se habían visto en décadas, ¿ya? Han estado apareciendo de nuevo por gente que no se coloca las vacunas, ¿ya? Entonces hay que, como siempre yo les digo, ser muy críticos, no creer ninguna cosa a priori, investigar, informarse, pensarlo y sacar su propia conclusión. Recuerden que a eso nos invita la ciencia, es una herramienta de conocimiento, ¿ya? Entonces aquí, bueno, aquí nos dice que hay vacunas para protegernos contra virus y hay vacunas también para protegernos contra bacterias. ¿Ya? Y ahí menciona algunas enfermedades virales y aquí menciona algunas enfermedades bacterianas. ¿Ya? Entonces, acá tenemos otro esquema, ¿verdad? Que tiene que ver con la inmunización pasiva, ¿verdad? De sueros y la inmunización activa de las que nos proporcionan las vacunas. ¿Ya? Y esto es lo que conversábamos antes, ¿verdad? Recuerden que la inmunización activa, nosotros, digamos, somos expuestos a un antígeno que viene en la vacuna y generamos nuestros propios anticuerpos contra ese invasor, que ya conocemos, gracias a la vacuna, ¿verdad? En cambio, la inmunización pasiva, ya se nos han entregado anticuerpos prestados, ¿ya? No son anticuerpos que hemos fabricado nosotros para un nuevo invasor, ¿ya? Sino que son anticuerpos prestados que nos van a servir por un cierto tiempo, ¿ya?
Y ahí también está, ¿verdad? Digamos, las distintas formas en que mencionamos antes que se utilizan para desarrollar vacunas, pero ya sea por formas atenuadas del patógeno, por patógenos muertos, o por toxoides, o por antígenos purificados, cualquiera de las opciones nos va a entregar los antígenos necesarios para combatir a un nuevo eh, invasor. Y eso es lo que estamos esperando, ¿verdad? Contra el famoso COVID. Que tengamos la vacuna para poder generar anticuerpos que nos permitan combatirlo rápidamente y no enfermarnos o superar la enfermedad sin peligro. Bueno, y acá aparece un calendario de vacunas, ¿ya? Que todos hemos pasado por estas vacunaciones, ¿ya? Y esto tiene que ver con el plan de salud de la población, ¿ya? Y es muy, pero muy importante como ser humano estar protegido y seguir al pie de la letra el calendario de vacunación desde que somos guaguitas, ¿ya? Para estar súper, digamos, listos para enfrentar cualquier tipo de enfermedad o simplemente que no nos enfermemos de muchas de ellas, ¿ya? Así que también ustedes velar, también no sé si tienen hermanos chicos, de repente un sobrino, qué sé yo, eh, que hay que también fomenten que tenga todas sus vacunas, ¿ya? Así que eso es lo que nos había faltado revisar, ya espero que estén muy bien, cuídense mucho, cualquier duda me la manifiestan al correo y nos vemos en la próxima. Chao, chao.